A manera de introducción, cómo refutaban el materialismo ciertos marxistas en 1908 y cómo lo refutaban ciertos idealistas en 1710. Todo el que esté algo familiarizado con los escritos filosóficos debe saber que difícilmente se encontrará en nuestros días a un solo catedrático de filosofía y teología que no se dedique, de manera directa o indirecta, a refutar el materialismo. Se ha anunciado centenares y miles de veces que el materialismo ha sido refutado y sigue siéndolo hasta hoy por centésima y una y por milésima y una vez. Todos nuestros revisionistas se dedican a rebatir el materialismo, aun cuando aparentan rebatir propiamente solo al materialista Plejanov y no al materialista Engels, ni al materialista Feuerbach, ni las concepciones materialistas de Dietzgen, y además aparentan refutar el materialismo desde el punto de vista del novísimo y contemporáneo positivismo de las ciencias naturales, etc. Sin aducir citas que, quien lo desee, encontrará centenares en las obras antes mencionadas, recordaré los argumentos con los que rebaten el materialismo Bázarov, Bogdanov, Yushkevich, Valentinov, Chernov y otros magistas. Usaré en el texto el término de magistas en razón a su sencillez y brevedad y por haber adquirido ya carta de naturaleza en la literatura rusa e idéntico sentido que el de empiriocriticistas. Que Ernesto Mach es en la actualidad el representante más popular del empiriocriticismo lo reconocen todos en los escritos de filosofía, y las desviaciones del magismo puro en que incurren Bogdanov y Yushkevich son de una trascendencia muy secundaria, como se mostrará más adelante. Los materialistas, se nos dice, aceptan algo que es inconcebible e incognoscible, las cosas en sí, la materia fuera de la experiencia, fuera de nuestro conocimiento. Caen en un verdadero misticismo al admitir que hay algo del más allá, algo que se sale de los límites de la experiencia y del conocimiento. Cuando dicen que la materia, al obrar sobre los órganos de nuestros sentidos, suscita las sensaciones, los materialistas toman como base lo desconocido, la nada, pues ellos mismos declaran que nuestros sentidos son la única fuente del conocimiento. Los materialistas caen en el kantismo. Plejanov, al admitir la existencia de las cosas en sí, es decir, de cosas existentes fuera de nuestra conciencia, duplican el mundo, predican el dualismo, puesto que además de los fenómenos admiten la cosa en sí, y además de los datos directos de los sentidos, algo distinto, un fetiche, un ídolo, algo absoluto, una fuente de metafísica, un doble de la religión, la sagrada materia, como dice Bázarov. Tales son los argumentos de los magistas contra el materialismo, argumentos que repiten y vuelven a repetir cada cual a su manera los precitados autores. A fin de comprobar si estos argumentos son nuevos y si verdaderamente van dirigidos solo contra un materialista ruso que ha caído en el kantismo, aportaremos unas citas detalladas de la obra de un antiguo idealista, Jorge Berkeley. Esta apelación histórica es tanto más necesaria en la introducción a nuestros apuntes cuanto que habremos de referirnos en adelante más de una vez a Berkeley y a su dirección filosófica, pues los magistas dan una falsa idea tanto de la actitud de Mach con Berkeley como de la esencia de la pauta filosófica de Berkeley. La obra del obispo Jorge Berkeley, editada en 1710 con el título de Tratado de los Principios del Conocimiento Humano, empieza con el siguiente razonamiento. Para todo el que examine los objetos del conocimiento humano es evidente que representan bien ideas realmente impresas en los sentidos, bien ideas percibidas al atender a las emociones y el ejercicio de la mente, o bien, por último, ideas formadas con ayuda de la memoria y la imaginación.
Por medio de la vista me formo las ideas de la luz y los colores, de sus diferentes grados y matices. Por medio del tacto percibo lo duro y lo blando, lo caliente y lo frío, el movimiento y la resistencia. El olfato me permite sentir los olores, el gusto, los sabores, el oído, los sonidos. Puesto que varias de estas ideas se observan unidas unas a otras, se les da un nombre común y se las tiene por una sola cosa. Así, por ejemplo, un determinado color, sabor, olor, forma y consistencia observados en conjunto son tenidos por una cosa distinta que es designada con el nombre de manzana. Otros conjuntos de ideas constituyen una piedra, un árbol, un libro y demás cosas sensibles. Tal es el contenido del primer apartado de la obra de Berkeley. Necesitamos retener en la memoria que el autor toma como base de su filosofía lo duro, lo blando, lo caliente, lo frío, los colores, los sabores, los olores, etc. Para Berkeley, las cosas son conjuntos de ideas, y por conjuntos de ideas se entiende precisamente las cualidades o sensaciones antes enumeradas, por ejemplo, y no pensamientos abstractos. Berkeley dice más adelante que, aparte de estas ideas u objetos del conocimiento, existe algo que las percibe: la mente, el espíritu, el alma o el yo. Cae de su peso, concluye el filósofo, que las ideas no pueden existir fuera de la mente que las percibe. Para convencerse de esto, basta analizar el sentido de la palabra existir. Cuando digo que la mesa sobre la que escribo existe, eso significa que la veo y la siento, y si me saliese de mi despacho, seguiría diciendo que la mesa existe, dando a entender con ello que podría percibirla si yo estuviese en mi despacho. Así habla Berkeley en el tercer parágrafo de su libro, y ahí es donde empieza la polémica con los que él califica de materialistas. Para mí es totalmente incomprensible, dice, cómo puede hablarse de la existencia absoluta de las cosas en las que no se piensa sin relacionarlas con alguien que las percibe. Existir significa ser percibido. Máxima de Berkeley, citada en los manuales de historia de la filosofía, y que significa: el ser de las cosas está en su percepción. Es en verdad una opinión que prevalece de extraño modo entre las gentes que las casas, las montañas, los ríos, en suma, los objetos sensibles tienen una existencia natural o real, distinta de su percepción por la mente. Esta opinión es una contradicción manifiesta, dice Berkeley, pues ¿qué son dichos objetos sino las cosas que percibimos por medio de los sentidos? ¿Y qué percibimos nosotros sino nuestras propias ideas o sensaciones? Y no es sencillamente absurdo creer que pueda existir alguna idea o sensación o cualquier combinación de ideas y sensaciones sin ser percibidas. Berkeley reemplaza ahora la expresión conjuntos de ideas con la expresión, que para él es equivalente, de combinaciones de sensaciones, acusando a los materialistas de tener una absurda tendencia a ir todavía más lejos, a buscar un origen para este complejo, es decir, para esta combinación de sensaciones. En el parágrafo 5 se acusa a los materialistas de que pierden mucho tiempo con una abstracción, porque separar la sensación del objeto, en opinión de Berkeley, es una abstracción vacía. En verdad, dice al final del parágrafo 5, omitido en la segunda edición, el objeto y la sensación son la misma cosa, y no pueden por eso ser abstraídos el uno de la otra. Pero ustedes dirán, escribe Berkeley, que las ideas pueden ser copias o reflejos de las cosas que existen fuera de la mente en una sustancia no pensante. Yo respondo que una idea no puede parecerse más que a una idea. Un color o una figura no pueden parecerse más que a otro color, a otra figura. Y pregunto,
¿Pueden o no pueden ser perceptibles de por sí estos supuestos originales o cosas exteriores de las que nuestras ideas son copias o imágenes? Si responden que sí, serán entonces ideas, con lo que la razón estará de nuestra parte. Si dicen que no, yo me dirigiré a quien quiera que sea y le preguntaré si tiene sentido afirmar que un color se parece a algo que sea invisible, que lo duro o lo blando se parece a algo intangible, etc. Los argumentos de Bazarov contra Plejánov en cuanto a si pueden existir las cosas fuera de nosotros, al margen de la acción que ejercen sobre nosotros, no se diferencian en nada, como ve el lector, de los argumentos aducidos por Berkeley contra unos materialistas que él se abstiene de nombrar. Berkeley estima que la idea de la existencia de la materia o la sustancia corpórea es una contradicción, un absurdo tal que no vale la pena perder el tiempo en rebatirlo. Pero, dice Berkeley, en vista de que la doctrina sobre la existencia de la materia al parecer ha arraigado tan profundamente en las mentes de los filósofos y acarrea tantas conclusiones funestas, prefiero parecer prolijo y machacón antes que omitir nada que pueda dejar totalmente al desnudo y extirpar este prejuicio. Ahora veremos cuáles son las funestas conclusiones de que habla Berkeley. Terminemos antes con sus argumentos teóricos contra los materialistas. Negando la existencia absoluta de los objetos, o sea, la existencia de las cosas fuera del conocimiento humano, Berkeley expone llanamente las concepciones de sus adversarios de manera que se comprenda que admiten la cosa en sí. En el parágrafo 24, Berkeley escribe en cursiva que esta opinión, que él refuta, admite la existencia absoluta de objetos sensibles en sí o fuera de la mente. Las dos pautas fundamentales de las concepciones filosóficas quedan aquí consignadas con la rectitud, la claridad y la precisión que distinguen a los filósofos clásicos de los modernos inventores de nuevos sistemas. Materialismo es reconocer la existencia de los objetos en sí o fuera de la mente. Las ideas y las sensaciones son copias o reflejos de estos objetos. La doctrina opuesta, el idealismo, afirma que los objetos no existen fuera de la mente. Los objetos son combinaciones de sensaciones. Esto fue escrito en 1710, es decir, 14 años antes del nacimiento de Immanuel Kant. Y nuestros magistas, basándose en una filosofía que juzgan novísima, descubren que el reconocimiento de las cosas en sí es el resultado de la contaminación o de la deformación del materialismo por el kantismo. Los nuevos descubrimientos de los magistas son el resultado de su pasmosa ignorancia de la historia de las direcciones filosóficas fundamentales. Su siguiente nueva idea consiste en que los conceptos de materia o sustancia son vestigios de antiguas concepciones nada críticas. Mach y Avenarius, fíjense bien, han hecho avanzar el pensamiento filosófico, han profundizado el análisis y han eliminado estos entes absolutos, inmutables, etc. Tomen a Berkeley para comprobar en la primera fuente semejantes acertos y verán que se reducen a presuntuosas invenciones. Berkeley afirma de manera bien terminante que la materia es entidad inexistente, que la materia no es nada. Podrán, ironiza Berkeley a costa de los materialistas, si les place, emplear la palabra materia en el mismo sentido en que otros emplean la palabra nada. Al principio, dice Berkeley, se creyó que los colores, los olores, etc., existen realmente. Más tarde, renuncióse a tal concepción y se admitió que existen solo en dependencia de nuestras sensaciones. Pero esta eliminación de los viejos conceptos erróneos no se ha llevado hasta su fin. Queda la noción de sustancia. El mismo prejuicio definitivamente desenmascarado por el obispo Berkeley en 1710. Y en 1908 aparecen entre nosotros guasones que creen seriamente los acertos de Avenarius, Petzold, Mach y compañía,
de que sólo el positivismo contemporáneo y las ciencias naturales contemporáneas han logrado eliminar estos conceptos metafísicos. Estos mismos guasones, Bogdanov entre ellos, aseguran a los lectores que han sido precisamente la filosofía contemporánea la que ha demostrado el error de la duplicación del mundo en la doctrina de los materialistas, perpetuamente rebatidos, que hablan de no sabemos qué reflejo en la conciencia humana de las cosas existentes fuera de ella. Los autores precitados han escrito un sinfín de sentidas frases sobre esta duplicación. Por olvido o ignorancia, han dejado de añadir que estos nuevos descubrimientos ya habían sido hechos en 1710. El supuesto de la doble existencia de los objetos sensibles, a saber, una existencia inteligible o en la mente y otra existencia real o fuera de la mente, escribe Berkeley, han enturbiado y embrollado extraordinariamente nuestro conocimiento de ellas, o sea, de las ideas o las cosas, induciéndose a errores muy peligrosos. Berkeley se ríe de esta opinión absurda, que admite la posibilidad de pensar lo impensable. El origen de tal absurdo está, naturalmente, en suponer que hay alguna diferencia entre cosas e ideas, en admitir la existencia de objetos exteriores. Esta misma fuente origina, como lo descubrió Berkeley en 1710 y como lo ha vuelto a descubrir Bogdanov en 1908, la fe en los fetiches e ídolos. La existencia de la materia, dice Berkeley, o de cuerpos no percibidos han sido el principal punto de apoyo no solo de los ateístas y fatalistas, ya que en este mismo principio se respalda también la idolatría en todas sus diversas formas. Aquí entramos ya en las funestas conclusiones derivadas de la absurda doctrina de la existencia del mundo exterior que obligaron al obispo Berkeley no solo a refutar teóricamente esta doctrina, sino a perseguir con ardor a sus adeptos como a enemigos. Todos los impíos esquemas del ateísmo y de la irreligión han sido erigidos, dice Berkeley, sobre la doctrina de la materia o de la sustancia corpórea. No es necesario decir qué gran amiga han encontrado los ateístas de todos los tiempos en la sustancia material. Todos sus sistemas monstruosos dependen de ella de manera tan evidente y necesaria que, tan pronto como se quite esta piedra angular, todo el edificio se vendrá abajo sin remedio. No vale la pena, por tanto, conceder singular atención a las doctrinas absurdas de cada mísera secta de ateístas. La materia, una vez desterrada de la naturaleza, se lleva consigo tantos juicios escépticos e impíos como innumerables discusiones y cuestiones embrolladas. El principio de la economía del pensamiento, descubierto por Mach en los años 1870. La filosofía como concepción del mundo basada en el principio del mínimo esfuerzo, expuesta por Avenarius en 1876. Que han sido para los teólogos y filósofos espinas en los dedos. La materia ha ocasionado tanto trabajo estéril al género humano que, aun cuando los argumentos que hemos aducido contra ella no lo demostrasen por igual para todos, en cuanto a mí se refiere, lo demuestran por completo, no por eso estaría yo menos seguro de que todos los amigos de la verdad, la paz y la religión tienen fundamento para desear que lo demuestren. El obispo Berkeley razonaba de una manera franca, de una manera candorosa. En nuestro tiempo, esas mismas ideas sobre lo económico, que sería eliminar la materia de la filosofía, se disimulan de forma mucho más artificiosa y embrollada con una terminología nueva para que las gentes ingenuas las tomen por una filosofía contemporánea. Pero Berkeley no sólo hablaba con franqueza de las tendencias de su filosofía, sino que se esforzaba también en cubrir su desnudez idealista, en presentarla exenta de absurdos y aceptable para el sentido común. Defendiéndose por instinto de la acusación de lo que hoy llamaríamos idealismo subjetivo y solipsismo, decía que con su filosofía no nos privamos de cosa alguna de la naturaleza. La naturaleza subsiste también la diferencia entre las cosas reales y las quimeras,
pero unas y otras existen por igual en la mente. Yo no impugno la existencia de cualquier cosa que podamos conocer por medio de los sentidos o de la reflexión. De que las cosas que veo con mis ojos y toco con mis manos existen y existen realmente, no tengo la menor duda. La única cosa cuya existencia negamos es eso que los filósofos llaman materia o sustancia corpórea, y el negarla no ocasiona ningún perjuicio al resto del género humano, que me atrevo a decirlo, jamás notará su falta. Al ateísta le es realmente necesario este fantasma de nombre vacío para sustentar su impiedad. Este pensamiento se haya expresado con mayor claridad aún en el parágrafo 37, donde Berkeley contesta a la acusación de que su filosofía destruye las sustancias corpóreas. Si la palabra sustancia se toma en el sentido vulgar por una combinación de cualidades sensibles como extensión, solidez, peso, etc., no se me puede acusar de destruirla. Pero si se toma en el sentido filosófico como base de los accidentes o de las cualidades existentes fuera de la mente, entonces reconozco en efecto que la destruyo. Sí se puede hablar de destruir lo que nunca ha existido, lo que no ha existido ni siquiera en la imaginación. Por algo llama realismo natural a la doctrina de Berkeley el filósofo inglés Fraser, idealista y partidario del berkelismo, que ha editado, glosándolas, las obras de su maestro. Esta divertida terminología debe ser señalada sin falta, porque expresa verdaderamente la intención de Berkeley de fingirse adscrito al realismo. En adelante nos encontraremos muchas veces con los positivistas contemporáneos, que repiten de otra forma, con otro artificio retórico, la misma treta o la misma falsificación. Berkeley no niega la existencia de las cosas reales. Berkeley no rompe con la opinión de la humanidad entera. Berkeley niega solo la doctrina de los filósofos, es decir, la teoría del conocimiento que afinca seria y resueltamente todos sus razonamientos en el reconocimiento del mundo exterior y de su reflejo en la conciencia de los hombres. Berkeley no niega las ciencias naturales, que se basaron siempre y siguen basándose la mayor parte de las veces inconscientemente en esta teoría, es decir, en la teoría materialista del conocimiento. Basándonos en nuestra experiencia sobre la formación y sucesión de las ideas en nuestra mente, leemos en el parágrafo 59, podemos sacar deducciones acertadas de lo que nos habría parecido si hubiésemos estado colocados en circunstancias muy diferentes de las que estamos en el presente. En esto consiste el conocimiento de la naturaleza, que, óiganlo bien, puede conservar, muy de acuerdo con lo que anteriormente se dijo, su valor y certidumbre. Veamos el mundo exterior, la naturaleza, como una combinación de sensaciones suscitadas en nuestra mente por la divinidad. Admitan esto, renuncien a buscar fuera de la conciencia, fuera del hombre de los fundamentos de estas sensaciones, y yo reconoceré, en el marco de mi teoría idealista del conocimiento, todas las ciencias naturales, todo el valor y la certidumbre de sus conclusiones. Necesito precisamente ese marco, y sólo ese marco para mis conclusiones a favor de la paz y la religión. Tal es el pensamiento de Berkeley. Con este pensamiento, que expresa con acierto la esencia de la filosofía idealista y su valor social, volveremos a encontrarnos más adelante, cuando hablemos de la actitud del magismo ante las ciencias naturales. Y ahora fijémonos en otro descubrimiento novísimo, tomado del obispo Berkeley en el siglo XX, por el positivista contemporáneo y realista crítico Yushkevich. Este descubrimiento es el empiriosimbolismo. La teoría favorita de Berkeley, dice Fraser, es la teoría del simbolismo natural universal, o del simbolismo de la naturaleza.
Si estas palabras no se encontrasen en la edición publicada en 1871, se podría sospechar que el filósofo fideísta inglés Fraser había plagiado al matemático y físico Poincaré, contemporáneo nuestro, y al marxista ruso Yushkevich. La teoría misma de Berkeley, que despertó la admiración de Fraser, está expuesta por el obispo en los siguientes términos. La conexión de las ideas. No se olvide que para Berkeley las ideas y las cosas son lo mismo. No implica la relación de causa y efecto, sino solamente la relación de la marca o signo con la cosa designada de uno u otro modo. De aquí resulta evidente que las cosas totalmente inexplicables y conducentes a grandes absurdos, si se miran bajo el aspecto de causa, que contribuye o concurre a producir efectos, pueden ser explicadas de un modo muy natural, si se las tiene únicamente por marcas o signos que sirven para nuestra información. Se comprende, según la opinión de Berkeley y Fraser, que quien nos informa por medio de estos empiriosimbolismos no es nadie más que la divinidad. En cuanto a la significación gnoseológica del simbolismo en la teoría de Berkeley, consiste en que el simbolismo debe reemplazar la doctrina que pretende explicar las cosas por causas corpóreas. Tenemos delante dos direcciones filosóficas en la cuestión de la causalidad. Una pretende explicar las cosas por causas corpóreas. Es evidente que está ligada con la absurda doctrina de la materia, que refutó el obispo Berkeley. La otra reduce el concepto de causa al de marca o signo que sirve para nuestra información, proporcionada por Dios. Volveremos a encontrar estas dos direcciones vestidas a la usanza del siglo XX al analizar la actitud del magismo y del materialismo dialéctico ante esta cuestión. Siguiendo, en cuanto a la cuestión de la realidad, debe hacerse notar, además, que Berkeley, al negarse a reconocer la existencia de las cosas fuera de la conciencia, procura encontrar un criterio para distinguir lo real y lo ficticio. En el parágrafo 36 dice que las ideas que la mente humana induce a su antojo son pálidas, débiles e inestables en comparación con las que percibimos por los sentidos. Estas últimas ideas, que concebimos según ciertas reglas o leyes de la naturaleza, hablan por sí mismas de una mente más poderosa y sabia que la humana. De estas ideas se dice que tienen una realidad mayor que las primeras. Esto significa que son más claras, más ordenadas y más precisas, y que no son ficciones de la mente que las percibe. En otro lugar, Berkeley trata de ligar la noción de lo real con la percepción de las sensaciones idénticas por numerosas personas a la vez. Por ejemplo, ¿cómo decidir esta cuestión? ¿Puede haber sido real una transformación de agua en vino que, pongamos por caso, nos relatan? Si todos los que estuvieron sentados en la mesa hubiesen visto el vino y percibido su olor, si lo hubiesen bebido y saboreado, y si hubiesen experimentado sus efectos, la realidad de ese vino estaría para mí fuera de toda duda. Y Fraser explica: la percepción simultánea de las mismas ideas sensibles por distintas personas, a diferencia de la puramente individual o personal de las sensaciones e imaginaciones, es tenida aquí por prueba de la realidad de las primeras ideas. De aquí se infiere que el idealismo subjetivo de Berkeley no debe comprenderse como si eludiera la diferencia existente entre la percepción individual y la colectiva. Por el contrario, sobre esta diferencia intenta levantar el criterio de la realidad, derivando las ideas de la acción de la divinidad sobre la mente humana. Berkeley llega así al idealismo objetivo. El mundo no es lo que yo me imagino, sino el resultado de una causa espiritual suprema que crea tanto las leyes de la naturaleza como las leyes que diferencian las ideas más reales de las menos reales, etc. En otra obra titulada Tres diálogos entre Hilás y Filón de 1713, en la que Berkeley procura exponer sus puntos de vista en forma muy popular, formula
la oposición entre la doctrina suya y la materialista de la siguiente manera: afirmo como ustedes, los materialistas, que puesto que algo actúa sobre nosotros desde el exterior, debemos admitir la existencia de fuerzas fuera de nosotros, fuerzas de un ser diferente de nosotros. Pero lo que nos separa es la explicación de ese ser poderoso. Yo afirmo que es el espíritu, ustedes que es la materia o no sé qué tercera naturaleza, y puedo añadir que ustedes tampoco lo saben. Fraser comenta: ese es el kit de toda la cuestión. Según los materialistas, los fenómenos sensibles son debidos a una sustancia material o a una tercera naturaleza desconocida. Según Berkeley, a la voluntad racional. Según la opinión de Hume y los positivistas, su origen es desconocido en absoluto y no podemos más que generalizarlos como hechos por vía inductiva, siguiendo la costumbre. El berkeleano inglés Fraser aborda aquí desde su punto de vista consecuentemente idealista las mismas líneas fundamentales de la filosofía que con tanta claridad han sido caracterizadas por el materialista Engels. En su obra Louis Feuerbach, Engels divide a los filósofos en dos grandes campos, el de los materialistas y el de los idealistas. Engels, que toma en consideración teorías de ambas direcciones mucho más desarrolladas, variadas y ricas de contenido que las que toma Fraser, ve la diferencia fundamental entre ellos en que, para los materialistas, la naturaleza es lo primario y el espíritu lo secundario, mientras que para los idealistas es todo lo contrario. Engels sitúa entre unos y otros a los adeptos de Hume y Kant por negar la posibilidad de conocer el mundo, o cuando menos, de conocerlo por completo, llamándolos agnósticos. En su Louis Feuerbach no aplica a Engels este último término más que a los partidarios de Hume, llamados por Fraser positivistas, como a ellos mismos les gusta titularse. Pero en el artículo sobre el materialismo histórico, Engels habla directamente del punto de vista del agnóstico neokantiano, conceptuando el neokantianismo de variedad del agnosticismo. No podemos detenernos aquí en esta reflexión admirablemente justa y profunda de Engels, reflexión de la que los magistas hacen caso omiso sin pudor. Sobre esto se tratará más adelante con detalle. Limitémonos por ahora a señalar esta terminología marxista y esta coincidencia de los extremos, del punto de vista del materialista consecuente y del punto de vista del idealista consecuente en cuanto a las direcciones filosóficas fundamentales. Para ilustrar estas direcciones, a las cuales habremos de referirnos sin cesar en lo sucesivo, expondremos brevemente los puntos de vista de los filósofos más destacados del siglo XVIII que siguieron un camino diferente del de Berkeley. He aquí los razonamientos de Hume en sus investigaciones sobre el entendimiento humano en el capítulo 12, dedicado a la filosofía escéptica. Parece evidente que los hombres son propensos, por instinto o predisposición natural, a fiarse de sus sentidos y que sin el menor razonamiento, o incluso antes de recurrir al razonamiento, siempre suponemos la existencia de un mundo exterior que no depende de nuestra percepción y que existiría aun cuando desapareciésemos o fuésemos destruidos nosotros y todos los otros seres capaces de sentir. Incluso los animales están guiados por una opinión de este género y conservan esa fe en los objetos exteriores en todos sus propósitos, designios y acciones. Pero esta opinión universal y primaria de todos los hombres es prontamente rebatida por la más superficial filosofía, que nos enseña que a nuestra mente no puede ser nunca accesible nada más que la imagen o la percepción, y que los sentidos son tan solo canales por los que estas imágenes son transportadas,
no siendo capaces de establecer ninguna relación directa entre la mente y el objeto. La mesa que vemos parece más pequeña si nos alejamos de ella, pero la mesa real, que existe independientemente de nosotros, no cambia. Por consiguiente, nuestra mente no ha percibido otra cosa que la imagen de la mesa. Tales son los dictados evidentes de la razón, y ningún hombre que reflexione ha dudado nunca que los objetos a que nos referimos al decir esta casa, este árbol, sean otra cosa que percepciones de nuestra mente. ¿Con qué argumento puede probarse que las percepciones deben ser suscitadas en nuestra mente por objetos exteriores completamente distintos de estas percepciones, aunque semejantes a ellas, si esto es posible, y que no pueden ser debidos ni a la energía de nuestra propia mente, ni a la sugestión de algún espíritu invisible y desconocido, ni a cualquier otra causa aún más desconocida? ¿Cómo puede resolverse esta cuestión? Evidentemente, por medio de la experiencia, como todas las demás cuestiones de este género. Pero la experiencia calla sobre este punto y no puede menos de callar. La mente jamás tiene delante nada que no sean las percepciones y en modo alguno está en condiciones de realizar experiencias, cualesquiera que sean, referentes a la correlación entre las percepciones y los objetos. Por lo tanto, la hipótesis de la existencia de semejante correlación está privada de todo fundamento lógico. Recurrir a la veracidad del Ser Supremo para demostrar la veracidad de nuestros sentidos es eludir la cuestión de un modo completamente imprevisto. Si ponemos en duda la existencia del mundo exterior, difícilmente podremos encontrar argumentos para probar la existencia de tal ser. Y lo mismo dice Hume en el Tratado de la Naturaleza Humana, parte 4, sección 2. Sobre el escepticismo con respecto a los sentidos, nuestras percepciones son nuestros únicos objetos. Hume llama escepticismo a la negativa de explicar las sensaciones por efecto de las cosas, del espíritu, etc., a la negativa de reducir las percepciones al mundo exterior, por una parte, y a la divinidad o espíritu desconocido por otra. Y el autor del prefacio a la traducción francesa de Hume, F. Pillon, filósofo que pertenece a una tendencia emparentada con la de Mach, como veremos más adelante, dice justamente que para Hume el sujeto y el objeto se reducen a grupos de percepciones diferentes, a elementos de la conciencia, a impresiones, ideas, etc., y que no debe tratarse más que de agrupamientos y combinaciones de estos elementos. De la misma manera, el inglés Huxley, adepto de Hume y autor de la expresión exacta y justa de agnosticismo, subraya en su libro sobre Hume que este último, al conceptuar las sensaciones de estados primarios e irreductibles de la conciencia, no es del todo consecuente en la cuestión de si hay que explicar el origen de las sensaciones por el efecto que los objetos producen en el hombre o por la fuerza creadora de la mente. Él, Hume, admite el realismo y el idealismo como dos hipótesis igualmente probables. Hume no va más allá de las sensaciones. Los colores rojo y azul, el olor de la rosa, son percepciones simples. La rosa roja nos da una percepción compleja que puede descomponerse en percepciones simples de color rojo, de olor a rosa, etc. Hume admite la posición materialista y la idealista. La colección de percepciones puede ser engendrada por el yo de Fichte. Puede ser la imagen o a lo menos el símbolo de algo real. Así interpreta Huxley a Hume. En cuanto a los materialistas, el jefe de los enciclopedistas, Diderot, dice de Berkeley: se llama idealistas a los filósofos que, no teniendo conciencia más que de su existencia y de la existencia de las sensaciones que se suceden dentro de ellos mismos, no admiten otra cosa.
sistema extravagante que me parece, no podría deber su origen más que a unos ciegos. Y este sistema, para vergüenza del espíritu humano, para vergüenza de la filosofía, es el más difícil de combatir, aunque es el más absurdo de todos. Y Diderot, llegando casi al punto de vista del materialismo contemporáneo, de que no bastan solo argumentos y silogismos para refutar el idealismo, y de que no se trata aquí de argumentos teóricos, destaca la semejanza entre las premisas del idealista Berkeley y las del sensualista Condillac. Este último debía, en opinión de Diderot, haberse impuesto la tarea de refutar a Berkeley a fin de precaver semejantes conclusiones absurdas sacadas de la doctrina que ve en las sensaciones el único origen de nuestros conocimientos. En la conversación entre D'Alembert y Diderot, este último expone sus puntos de vista filosóficos de la siguiente manera: suponga que un clavicordio posee sensibilidad y memoria, y dígame si no podrá repetir por sí solo las melodías que usted ejecute sobre sus teclas. Nosotros somos instrumentos dotados de sensibilidad y memoria. Nuestros sentidos son otras tantas teclas golpeadas por la naturaleza que nos rodea y que a menudo suenan por sí mismas. Y he aquí, a mi juicio, lo que ocurre con un clavicordio organizado como usted y como yo. D'Alembert responde que un clavicordio así debería tener la facultad de procurarse el sustento y procrear pequeños clavicordios. Sin duda, replica Diderot, pero veamos un huevo. Esto es lo que derriba todas las doctrinas de la teología y todos los templos de la tierra. ¿Qué es este huevo? Una masa insensible antes de que el germen se haya introducido en él, y después de que se ha introducido el germen. ¿Qué es, entonces? Una masa insensible, ya que ese germen no es en sí más que un fluido inerte y burdo. ¿Cómo pasará esta masa a otra organización, a la sensibilidad, a la vida? Por medio del calor. ¿Qué producirá el calor? El movimiento. El animal que sale del huevo posee todas las emociones de usted y realiza todas las acciones que puede hacer usted. Sostendrá usted, con Descartes, que es una pura máquina imitativa. Entonces se burlarán de usted hasta los niños, y los filósofos le replicarán que si esto es una máquina, usted será otra. Si reconoce que entre el animal y usted no hay diferencias más que la organización, demostrará sentido común y buen juicio y tendrá razón. Pero entonces se arguirá contra usted que con una materia inerte, dispuesta de cierta manera, impregnada de otra materia inerte, de calor y movimiento, se obtiene sensibilidad, vida, memoria, conciencia, pasiones, pensamientos. Una de dos, continúa Diderot. O admitimos que en el huevo existe algún elemento oculto que de forma desconocida ha penetrado en él en una determinada fase de su desarrollo, pero se ignora si el elemento ocupa espacio, si es material o ha sido creado expresamente, lo que va contra el sentido común y nos lleva a contradicciones y al absurdo. O bien nos queda por hacer un sencillo supuesto de que todo lo explica, a saber, que la sensibilidad es una propiedad general de la materia o un producto de su organización. Y Diderot responde a la objeción de D'Alembert de que ese supuesto admite una propiedad que en el fondo no es compatible con la materia. ¿Y de dónde saca usted que la sensibilidad es esencialmente incompatible con la materia si no conoce la esencia de las cosas en general, ni la esencia de la materia, ni la esencia de la sensibilidad? ¿Acaso entiende mejor la naturaleza del movimiento, la existencia de movimiento en un cuerpo y su comunicación de un cuerpo a otro? D'Alembert.
sin conocer la naturaleza de la sensibilidad, ni la de la materia. Veo que la sensibilidad es una cualidad simple, única, indivisible e incompatible con un sujeto o agente divisible. Diderot. Galimatías metafísico-teológico. ¿Cómo? ¿Es que no se ve que todas las cualidades, todas las formas sensibles de que está revestida la materia son esencialmente indivisibles? No puede haber más ni menos impenetrabilidad. Hay la mitad de un cuerpo redondo, pero no hay una mitad de la redondez. Sea físico y admita la producción de un efecto cuando lo vea producido, aunque no pueda explicar la concatenación entre la causa y el efecto. Sea lógico y no sustituya una causa que es y lo explica todo con otra causa que no se concibe, cuya ligazón con el efecto se concibe menos aún, que origina una infinitud de dificultades y que no resuelve ninguna. De Alembert. Pero, ¿y si yo prescindo de esta causa? Diderot. No hay más que una sustancia en el universo, en el hombre, en el animal. El organillo es de madera, el hombre es de carne. El canario es de carne, el músico es de carne organizada de manera diferente, pero uno y otro son de la misma procedencia, de la misma formación, tienen las mismas funciones y el mismo fin. De Alembert. ¿Y cómo conciertan los sonidos entre sus dos clavicordios? Diderot. El instrumento sensible o animal ha comprobado en la práctica que al emitir tal sonido se produce determinado efecto fuera de él, que otros instrumentos sensibles parecidos a él u otros animales semejantes se acercan, se alejan, piden, ofrecen, lesionan, acarician, y estos efectos se han asociado en su memoria y en la de los otros con la formación de dichos sonidos. Y note que no hay en las relaciones entre los hombres más que sonidos y acciones. Y para dar a mi sistema toda su fuerza, fíjese además en que está sujeto a la misma dificultad insuperable que propuso Berkeley contra la existencia de los cuerpos. Ha habido un momento de delirio en que el clavicordio sensible ha llegado a pensar que era el único clavicordio que había en el mundo y que toda la armonía del universo se producía en él. Esto fue escrito en 1769. Nuestra corta referencia histórica termina aquí. Volveremos a encontrar más de una vez en el análisis del positivismo contemporáneo ese loco clavicordio y la armonía del universo que se produce en el interior del hombre. Limitémonos de momento a esta sola conclusión. Los magistas contemporáneos no han aducido contra los materialistas ni un solo argumento literalmente, ni uno solo que no se pueda encontrar en el obispo Berkeley. Añadiremos, a título de curiosidad, que uno de estos magistas, Valentinov, sintiendo vagamente lo falso de su posición, ha procurado borrar las huellas de su afinidad con Berkeley y lo ha hecho de una manera bastante divertida. En la página 150 de su libro leemos: cuando, al hablar de Mach, se evoca a Berkeley, preguntamos, ¿de qué Berkeley se trata? ¿Del Berkeley que se considera tradicionalmente solipsista? Valentino quiere decir que es considerado solipsista. ¿O del Berkeley que defiende la presencia directa y la providencia de la divinidad? En general, se habla de Berkeley como del obispo filosofante, destructor del ateísmo, o del Berkeley como analítico profundo. Con Berkeley como solipsista y propagador de la metafísica religiosa, Mach realmente no tiene nada de común. Valentinov embrolla la cuestión y no sabe darse clara cuenta de por qué se ha visto obligado a defender al idealista Berkeley, a este analítico profundo, contra el materialista Diderot. Diderot puso con toda diafanidad frente a frente las direcciones filosóficas fundamentales. Valentinov las confunde y nos consuela de este divertido modo. No tenemos, escribe, por un crimen filosófico
la afinidad de Mach con las concepciones idealistas de Berkeley, aun cuando en realidad existiese. Confundir las dos direcciones fundamentales, inconciliables de la filosofía. ¿Qué hay de criminal en ello? Justamente a esto se reduce toda la profunda sabiduría de Mach y Avenarius. Pasamos a continuación a examinar esta omnisapiencia.